¿Te has pasado semanas, tal vez meses, recopilando datos? Sabes que las respuestas están allí, pero cada vez que miras la cantidad de información que tienes que analizar, te preguntas, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la herramienta adecuada para mí? ¿Sabías que dependiendo de tus necesidades, ciertas herramientas pueden hacer tu análisis mucho más fácil y eficiente? Hoy vamos a hacer una reseña teórica general sobre 3 de los programas estadísticos más utilizados por investigadores de todo el mundo: SPS, R y Excel. Cada uno tiene su propio enfoque, sus puntos fuertes y sus limitaciones. Pero, ¿cómo saber cuál es el adecuado para tu proyecto? En este video te voy a explicar las diferencias claves entre SPS, R y Excel. Descubrirás cómo cada uno puede ayudarte dependiendo de si estás realizando un análisis descriptivo simple, una regresión compleja o si necesitas manejar grandes volúmenes de datos. Te aseguro que al final de este video sabrás exactamente qué herramienta es la mejor opción para tus necesidades y cómo aprovechar al máximo cada una. Si estás en medio de tu tesis o investigación y te sientes perdido con tantas opciones, no te preocupes, este video es para ti. Desde gráficos fáciles de generar en Excel hasta la potencia de R y la interfaz amigable de SPS, te mostraré cómo elegir el software adecuado puede transformar tu análisis de datos. Quédate hasta el final porque aprender cómo elegir el software adecuado puede ser la clave para llevar tu investigación al siguiente nivel. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El uso de software estadístico es esencial en el análisis de los datos para llevar a cabo análisis estadísticos de manera eficiente y precisa. Existen diferentes opciones de software disponibles en el mercado, entre los que se incluyen SPS, R y Excel, entre otros. Como hemos visto, hacer los análisis estadísticos o aplicar la estadística a nuestros análisis de datos son métodos complejos. SPS es uno de los programas estadísticos más populares y utilizados en la investigación científica y de mercado. Es un software completo que proporciona herramientas para la realización de análisis univariados y multivariados, como los test ANOVA, análisis factorial, regresión lineal y logística, entre otros que hemos visto. SPS es conocido por su facilidad de uso y por su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos. R es un lenguaje de programación y un software estadístico libre y de código abierto, o sea, es gratuito. El SPS es un software pago. R se utiliza ampliamente en la investigación científica y de mercado. Proporciona una amplia variedad de paquetes estadísticos que permiten realizar análisis univariados y multivariados, como el t-test, ANOVA, análisis factorial, regresión lineal y logística, entre otros, igual que el SPS. R es conocido por su flexibilidad y su capacidad para personalizar el análisis estadístico. Excel o Microsoft Excel es una herramienta de hoja de cálculo que también se utiliza comúnmente para el análisis de datos. Si bien Excel no es un software estadístico especializado, proporciona una variedad de herramientas estadísticas básicas como el t-test, ANOVA y regresión lineal, entre otros. Excel es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para manejar pequeños conjuntos de datos. En general, la elección del software estadístico depende del tipo de análisis que se desea realizar y del tamaño del conjunto de datos, de la experiencia del usuario y del presupuesto disponible. Es importante aprender y dominar al menos uno de estos programas para poder realizar análisis estadísticos precisos y efectivos. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.